Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas arrumiada? Bien. Ayer experimenté esa tempestad calmada, ¿no? Experimenté cómo también lo que habíamos rumiado se hace realidad a veces en nuestra vida. Porque a veces surgen tormentas de la forma menos pensada y de la forma más inesperada. Y ahí tenemos que acordarnos que Jesús siempre está, que Jesús siempre nos acompaña, que Jesús está al lado nuestro, que nos cuida, nos fortalece, nos da su paz. Bueno, hoy vamos a empezar a leer el capítulo 5 de San Marcos. Hoy vamos a leer un trocito largo. Vamos a leer del versículo 1 del capítulo 5 hasta el versículo 20. Por eso te digo, vamos a prestarle atención. Vas a ver que es muy fuerte, pero muy ameno de entenderlo, ¿no? Llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gesarenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro, por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos 2000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En ese momento, al embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. ¿Cuántas cosas, no?, nos dice hoy el Evangelio? Tal vez en primer lugar, Jesús cruza, ¿no? Está como en ese constante moverse, en ese constante buscar otras ovejitas, ¿no? No necesariamente ovejas del pueblo de Israel. Jesús vino para traer la salvación a todos, ¿no? Y Marcos nos va a mostrar esto, que Él viene a traer la salvación. Entonces, lo primero que aparece es Jesús que cruza una región. En algunos textos puede ser Gadara o Gerasa.
es parecido al poblado, ¿no? Es decir, acá lo que interesa es el hecho, no el lugar físico como tal, aunque en los evangelios aparecen esta misma realidad, ¿no? Entonces, lo primero que aparece, Jesús cruza. Ahí había un endemoniado, ¿no? Bueno, cuánto nos asusta cuando vemos una persona que está pasando esas difíciles situaciones de vida, ¿no? Tal vez sería bueno preguntarnos cómo llegamos a esas situaciones, porque, a ver, si yo lo tengo a Dios conmigo, si yo me dejo conducir por el Espíritu de Dios, bueno, no le estoy dando lugar al demonio. Pero si yo en lugar de conducirme por el Espíritu de Dios me dejo conducir por otras cosas, vamos a poner un ejemplo. Me dejo conducir por esas ciencias ocultas, el invocar a otros espíritus, y lo más probable es que me voy a ir infectando, ¿no? No lo dice acá el Evangelio si el hombre había estado haciendo este tipo de cosas o no. Parece que la región estaba como infectada, ¿no? Porque de hecho estaban los cuidadores de los cerdos, estaba la gente. Y fíjense, ante la presencia de Jesús, los demonios tiemblan. No es que se cortó el audio, ¿eh? Me quedaba pensando, yo ante la presencia de Jesús lo reconozco. Por eso me quedaba en silencio, ¿no? Porque los demonios tiemblan, saben que Jesús tiene poder sobre ellos para destruir el mal que quieren imponer. Pero ante la presencia del Señor, yo realmente sé que está ahí. Entonces, ¿qué le dicen los demonios? Bueno, primero se presentan, que no es uno, es una legión, y que bueno, que no los saque de ese lugar, se habían como adueñado, ¿no? Y a veces nosotros dejamos que el espíritu del mal se adueñe de nuestro corazón. Y de muchas maneras, y a veces de las maneras más fuertes, pero nos dejamos ganar el corazón, pero no para Dios, sino para el demonio. Se presentan que son legión, entonces como ven que Jesús lo quiere sacar, les dice, bueno, mandanos a esos cerdos. Para el judío, el cerdo era un animal impuro. Eso significaba que, bueno, tener algún tipo de trato con los cerdos le sacaba toda dignidad a las personas, los hacía esclavos. Ya cuando veamos en la rumiada, si Dios quiere, de San Lucas, y lleguemos al capítulo 15 con el hijo pródigo, le mandaron a cuidar los cerdos, había perdido toda dignidad. Entonces acá tenemos el endemoniado, tenemos ese pueblo que está como predispuesto, ¿no? Dios nos libre de esto, ¿eh? Dios nos libre. No estamos exentos. Dios nos libre. Y entonces estos 2000 cerdos se tiran por el acantilado, se tiran al río. Eso genera asombro. Entonces los cuidadores de los cerdos van a buscar a la otra gente. Qué lindo, ¿no? Atraer a otros. Y vuelvo a hacer silencio, ¿no? ¿Por qué los atraen? Porque de fondo Jesús quería que el bien reinara en ese lugar. ¿Y qué le dice la gente cuando, ven que el que había estado endemoniado estaba sentado en su sano juicio, vestido, ordenadito, limpito? Ven que los cerdos no están. ¿Y qué le dicen a Jesús? Que se vaya. Ojo que hoy también nosotros se lo podemos decir, ¿eh? No estamos exentos de esto. Que nos libre la Virgencita, por favor, de decirle al Señor, andate. Que nos libre la Virgencita. Y entonces
Jesús se tiene que ir, ¿no? Y al final de este pasaje hay algo interesante. El endemoniado le pide irse con él y Jesús le dice que no. Podríamos pensar, de mal pensado que a veces somos, ¿no? Podríamos pensar, pero ¿cómo? Porque iba a ser mucho más bien divulgando lo que había pasado con él, si se quedaba en sus poblados, que se iba con Jesús, ¿no? Tal vez irse con Jesús hasta podría significar una fuga mundi. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, me refugio en el Señor, me escondo en el Señor, pero en definitiva Jesús nos manda a llevar la buena noticia. Entonces, tal vez hoy a vos y a mí nos diga lo mismo, no te quedes conmigo, sino lleva esa buena noticia. Anuncia a otros lo que has recibido, las gracias que has recibido. Y aprovecho para decirte, mira que la cuaresma avanza, entonces no nos quedemos, por favor. No le demos lugar al espíritu del mal. Pidamos la gracia de encontrarnos con Jesús, de dejarnos sanar con Él, por Él, y de anunciar las maravillas que Dios obró en nosotros a los demás. Te dejo mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengas una buena rumiada,